Bienvenidos al curso de seguridad del paciente del Hospital Posadas. En esta primera clase veremos las definiciones de algunos conceptos que son relevantes para entender esta temática. ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es definida como la asistencia sanitaria o la práctica clínica exenta de todo riesgo, peligro o daño. Sabemos que en la vida real la asistencia sanitaria no está exenta de riesgos. Otra definición dice que la seguridad es la obtención del mayor beneficio para el paciente al menor costo y con el menor riesgo posible. Cabría preguntarse entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de riesgo? En muchas ocasiones la enfermedad o las características de los pacientes denotan un riesgo. Ese riesgo, en la mayoría de las veces, no puede ser modificado. Pero el riesgo en la atención no solo tiene que ver con el paciente o con sus características. El riesgo también está asociado a las características de la atención. Entonces, me gustaría que piensen, la institución, el servicio donde están, o ustedes mismos, ¿pueden hacer algo para disminuir ese riesgo? ¿Para que ese riesgo sea el menor posible? Piénsenlo. ¿Por qué la asistencia sanitaria no es segura? Principalmente porque errar es humano. ¿Qué quiere decir errar es humano? En la asistencia sanitaria, como en la vida misma, vamos a cometer errores. Entonces, deberíamos buscar todas las herramientas, todas las estrategias necesarias para evitar cometer errores o para mitigar las consecuencias de los errores que ocurran. En la diapositiva elegí 3 imágenes para explicarle algunas situaciones. En la primera imagen que podemos ver, vemos a una profesional cansada y sí, el cansancio, la multitarea, en algunos casos el poliempleo, hace que nos equivoquemos. También ocurre que los pacientes son sometidos a procedimientos o intervenciones que son complejos. En la diapositiva ustedes pueden ver la colocación de un catéter venoso central, que es algo habitual en una institución como la nuestra, en el quirófano, en las salas de internación, en las unidades cerradas, en pacientes adultos y pediátricos. Y ya de por sí, digamos, decidir colocar un catéter venoso central asume un riesgo que obviamente es para el paciente. Uno debería pararse frente al enfermo y preguntarse de manera responsable si realmente este paciente necesita un catéter venoso central. Y si la respuesta es sí, bueno, empiezan a ponerse en juego otras situaciones, como por ejemplo la expertise, las indicaciones y las contraindicaciones de la colocación de un catéter venoso central en la yugular o en la subclavia. Y así podemos dar millones de ejemplos de intervenciones que son complejas, a las que son sometidos los pacientes. Una cirugía de tórax, una broncoscopía, una colonoscopía, un estudio diagnóstico como por ejemplo una resonancia que a veces requieren sedación o requieren la administración de algún medio de contraste. Todo eso, toda esa complejidad en la atención hacen que los pacientes o que la atención no esté exenta de riesgo. Otro punto importante son los procesos de trabajo, es decir,
cómo organizamos nuestro trabajo diario, cómo trabajamos, de qué manera lo hacemos. ¿Respetamos las normas de los servicios o las guías de práctica clínica? En la diapositiva, por ejemplo, se muestra algo tan sencillo como es el lavado de manos. ¿Todos respetamos esta norma a la hora de tomar contacto con un paciente? Son todas preguntas que quiero que se lleven y reflexionen. La asistencia no es segura por una multicausalidad. Entonces, ¿qué podemos modificar nosotros? ¿Podemos modificar nuestra manera de trabajar para que sea más seguro para los pacientes? La respuesta es clara, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, algunas definiciones. Aquí llamamos error en la atención. Error también lo van a leer como error médico, no solo porque está cometido por los médicos, sino que es más bien el concepto correcto sería error en la asistencia sanitaria. Y error es la falla para completar una acción tal como fue planeada o el uso de un plan equivocado. El error no siempre provoca daño o lesión. Entonces, el error puede ser por acción, cuando es la consecuencia de hacer algo que no había que hacer, o por omisión, cuando es la consecuencia de haber hecho algo que había que hacer. Un evento adverso es un acontecimiento negativo, obviamente, que produce una lesión o daño al paciente relacionado con el proceso asistencial y no con su enfermedad. Van a ver después que hay muchos eventos que son eventos adversos y no son complicaciones de la enfermedad. Un incidente o los incidentes son sucesos susceptibles de provocar daños o que pudiera favorecer la aparición de un evento adverso. Acá se reconoce el casi error y el error sin daño. El error sin daño es que me equivoqué en algo que por suerte no generó daño en el paciente, pero que pudo haberlo hecho. Y el casi error es, no me equivoqué, pero ese error no llega al paciente, sino que es interceptado, interrumpido. En estas diapositivas quisiera que cuando ustedes la vean y las vaya explicando, ustedes piensen en simultáneo si cada uno de estos eventos se pudo haber evitado. Fíjense, estos son eventos adversos. Del lado de la cirugía, por ejemplo, la cirugía del lado equivocado, tenía que operar el riñón derecho, me operaron el riñón izquierdo. Cirugía del sitio equivocado. Esto lo habrán visto en los noticieros. Hace poco salió un caso de una mamá que denunciaba que su nene le tenían que operar una hernia inguinal y le terminaron operando la vesícula. Y también la cirugía del paciente equivocado, ¿no? Donde se interviene un paciente por una patología y al otro paciente, ¿sí? Por otra patología. No son cosas que pasan acá en nuestro país o en nuestro hospital. Estos son problemas mundiales. Hay un montón de medidas que sirven para evitar estas complicaciones quirúrgicas. Complicaciones no. Bueno, estos eventos adversos. Después tenemos, por ejemplo, las lesiones por presión, las escaras, ¿no? Acá se ve una paciente con una escara en la región sacra y en la espalda, que esto está relacionado a factores del paciente, obviamente, pero también al cuidado subóptimo que recibe un paciente.
las infecciones intrahospitalarias tan naturalizadas que las tenemos. Bueno, se complicó con una neumonía, se complicó con una sepsis por catéter. Y le llamamos complicaciones a un montón de situaciones que son eventos adversos y que se pueden prevenir. Los errores en medicación, en la administración de una medicación equivocada o una dosis equivocada de un medicamento o por una vía de administración errónea. ¿Se pueden evitar estos errores, estos eventos? Seguramente que sí. Y acá hay otras definiciones importantes. Por ejemplo, ¿qué es una complicación? Y acá quiero señalarlo porque es algo que habitualmente, coloquialmente, confundimos. La complicación es una alteración del proceso natural de una enfermedad. Acá ustedes en la diapositiva ven un paciente con una neumonía de la comunidad en la base pulmonar izquierda y que como complicación de esa neumonía bacteriana desarrolla un empiema pleural. O un paciente con un infarto agudo de miocardio que como complicación del infarto desarrolla una arritmia. ¿Sí? Es decir, la complicación deriva de la enfermedad. Lo mismo con los eventos adversos. Otras definiciones importantes son las definiciones relacionadas a los medicamentos. Y esto es algo que atraviesa toda la institución, desde la internación, desde el sector de consultorios y a la mayoría de los profesionales del hospital, ¿no? Entonces, un concepto importante es el concepto de reacción adversa a medicamentos. Fíjense que reacción adversa a medicamentos es lo que nosotros aprendimos en la facultad. Es todo efecto perjudicial y no deseado que se presenta tras la administración de un medicamento a las dosis normalmente utilizadas para diferentes situaciones. Las reacciones adversas a medicamentos o los RAM no suponen un mal uso de los medicamentos, es decir, que no se producen por un error. Esto es distinto a lo que es un error de medicación, que es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. Puede estar relacionado con las prácticas profesionales, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas. Y acá, fíjense que error de medicación no es un error solo en la administración del medicamento o en la dosis equivocada del medicamento. El error de medicación es más amplio e incluye los fallos que van desde la prescripción, la comunicación, el etiquetado, el envasado, la denominación, la preparación. Muchos de estos son pasos que se dan en la farmacia y no tanto en el momento de estar con el paciente. Por eso habla de que tiene que ver con los sistemas también, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos. Todo eso está englobado en errores de medicación. Otra definición que van a encontrar o descripción que van a encontrar en la literatura son los acontecimientos adversos por medicamentos, que es cualquier acontecimiento causado por el uso terapéutico o falta de uso de un medicamento. Se clasifican como prevenibles, que son aquellos causados por errores que suponen por lo tanto daño y error, y los no prevenibles, que son las reacciones adversas a medicamentos. ¿Sí? Otra definición son los medicamentos LASA, es decir, medicamentos que tienen una apariencia y un sonido similar, look alike, sound alike. De ahí viene el acrónimo LASA, y acá en la diapositiva pueden ver dos ampollas, una de cloruro de potasio, una ampolla transparente con letras rojas, línea roja, y otro similar que es el agua bidestilada,
que si ustedes la ven, son iguales en apariencia. Entonces esto puede generar un error en la administración, por ejemplo, en lugar de lavar una tubuladura de una vía con agua bidestilada, lo lavamos con potasio por habernos equivocado en cargar una jeringa con una ampolla que es parecida a la del agua bidestilada y en realidad es potasio. Estos son eventos adversos que pueden terminar en un evento centinela, es decir, un evento que lleve a la muerte al paciente, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es conocer estos términos para evitar y trabajar para que errores relacionados a los medicamentos LASA no ocurran. Bueno, entonces vamos a resumir las definiciones más importantes. Lo que es una complicación es una alteración del proceso natural de la enfermedad derivada de la misma y no provocada por el proceso asistencial. Un incidente es una falla durante la prestación del servicio de salud que no provoca daño, ¿sí? Pero bueno, es importante diagnosticar estos incidentes porque son potenciales de provocar daño. No provocan daño, por eso se denominan incidentes, ¿no? Pero son graves también. Los eventos adversos son situaciones o acontecimientos inesperados en relación a la atención sanitaria, no intencionales por parte del personal. Esto después cuando veamos la diferencia entre, el concepto de cultura justa va a quedar más claro, pero bueno, el evento adverso es no intencional, que tiene o puede tener consecuencias negativas para el paciente y obviamente que no está relacionado con la enfermedad, con el curso natural de la enfermedad. Y un evento centinela es un acontecimiento no intencional que produce una lesión permanente o requiere intervenciones para mantener la vida o provoca la muerte del paciente. El evento centinela es un evento adverso, pero se denomina centinela porque es un evento adverso grave, donde hay una lesión permanente o la necesidad de intervenciones para mantener la vida o provoca la muerte del enfermo. Esta es la clasificación. Fíjense que hay diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos la cuasifalla o el cuasierror, los eventos adversos que van de B a F. Fíjense que en el caso del evento adverso B, el incidente alcanzó al paciente pero no le causó daño. El F, el incidente contribuyó, causó daño temporal al paciente o prolongó la hospitalización. En el medio hay otras variaciones. Y el evento centinela, que es el último, tiene 3 subcategorías que son G, causó daño permanente, H, comprometió la vida y precisó de intervenciones para mantener la vida, y el I, que es el incidente provocó o causó la muerte del paciente. En esta pirámide que es de la Organización Mundial de la Salud, lo que se observa como relevante es que por cada evento adverso grave, es decir, por cada evento adverso, como por ejemplo un evento centinela, tenemos 30 eventos adversos leves y 300 incidentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generalmente lo que vemos, lo que notamos en la práctica diaria son los eventos adversos graves. Cuando nos sorprendemos, cuando nos indignamos, cuando nos preocupamos e intentamos hacer cosas para que no vuelva a ocurrir, la mayoría de las veces lo que nos sensibiliza es el evento adverso grave. Detrás de ese evento adverso grave, como si fuera un iceberg, están los incidentes, ¿sí?
que son muchos más y que tienen la potencialidad de generar eventos adversos graves. Y son los cuales hay que diagnosticar y modificar. ¿Esto por qué pasa, digamos? Primero porque uno se sensibiliza más cuando hay un evento adverso grave, pero también en los lugares donde se reporta o se notifican los eventos adversos, se notifica el 5% de los eventos adversos que se producen, es decir, hay un subregistro muy importante. Y no saber lo que pasa en nuestra institución nos lleva a no poder implementar medidas que hagan que estos eventos no ocurran. No es fácil porque, como les dije al principio, hay una multicausalidad y hay que saber cuáles son las causas que llevan a que ocurra un evento adverso. Bueno, con cierta frecuencia los eventos adversos que son multicausales no son reconocidos ni comunicados por el equipo de salud. Conocerlos es primordial para mejorar los procesos asistenciales, para aprender de los errores y corregirlos para ofrecer una atención más segura. Las líneas de acción para la seguridad de los pacientes en el ámbito de la atención sanitaria fueron publicadas por el Ministerio de Salud en el año 2021 e incluyen 9 líneas de acción que describiremos más adelante en el desarrollo de este curso. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo importante? Luego de esta clase, lo importante es que ustedes incorporen los conceptos relacionados a la seguridad del paciente. ¿Qué es un incidente? ¿Qué es un evento adverso? ¿Qué es un evento adverso centinela? ¿Qué es un evento centinela? Conocer estos conceptos va a permitir que ustedes estén más atentos y puedan diagnosticar estos eventos adversos. Saber qué es un evento adverso o qué es un incidente va a permitir reportar estos eventos. El Comité de Seguridad está en una etapa de prueba piloto de instaurar un sistema de reporte de eventos adversos en el hospital. ¿Qué permite el reporte? El reporte del evento adverso permite el análisis. Como dijimos al principio, los eventos adversos son multicausales. Entonces, analizarlos va a poder permitir diagnosticar las causas por las cuales ocurrió un evento adverso, las fallas por las cuales ocurrió este evento adverso. Y analizarlos va a permitir aprender de los errores. Así que damos por finalizada esta primera clase. Espero que puedan leer la bibliografía complementaria que está en la plataforma, que básicamente es el Manual de Seguridad del Paciente, que es del Ministerio de Salud, donde nuestro hospital, desde el Comité de Seguridad, participó en el desarrollo de ese manual, y las líneas de acción para la seguridad. Esa es la bibliografía base, y luego van a tener también subido algunos artículos cortos, amenos, en español, para que puedan incorporar algunos otros conceptos relevantes. Así que muchas gracias y nos vemos en las siguientes clases.